Mm, Bienvenidos todos. Sí, sigue llegando gente y gente. Observo, qué chévere. Eh, un gusto tenerlos acá a todos y tener un grupo tan fascinante acá en perspectiva, acá en la presencialidad. Felizmente también tenemos el espacio abierto en la virtualidad. Este evento es de reconocimiento mixto, entonces allí ya podríamos iniciar a trabajar. Bueno, muchas gracias también por la espera y esperando que todos se encuentren muy bien. Ya tenemos nuestros dos conferencistas el día de hoy ya conectados y listos para iniciar. Entonces, excelente, me parece. Bueno, la idea del día de hoy es hacer un encuentro relacional entre dos países muy similares dentro de lo que son las problemáticas que se han vivido alrededor de no solamente los hechos migratorios, sino por qué se dan esos hechos migratorios, ¿sí? Son dos comunidades académicas que se entrelazan para dialogar no solamente de las situaciones de la crisis civilizatoria y la catástrofe civilizatoria, que son temas que nos han reunido últimamente, sino son dos culturas que pueden hablar el mismo idioma cuando hablamos de desplazamiento forzado por violencia, de narcotráfico, de corrupción, de una ideología latinoamericana y una proyección intercultural. Yo creo que eso ha sido el eje central de este proceso. Y en ello fue que se planteó la investigación con la cual nosotros estamos trabajando en la actualidad en conjunto, tanto en México, el profesor Omar Alexis Segura, quien tiene la cámara prendida acá encima de nosotros, el doctor Fabio Lozano, desde la Universidad San Buenaventura, quien directamente hace la propuesta, y la Universidad San Buenaventura es quien nos lidera directamente, ¿sí? De la Universidad de La Salle, acá la profesora Joana Quiroga, quien trabaja con nosotros, y en esa alianza pues surgen muchas situaciones, muchas cuestiones conceptuales que hemos venido tratando de aclarar y tratando de cultivar, y que pues precisamente es el espacio y el escenario dentro del cual queremos charlar el día de hoy. ¿Listo? Entonces voy a hacer una presentación de nuestros enormes ponentes que siempre se presentan muy moderadamente, son muy humildes dentro de todo lo que han hecho, pero sabemos que nos presentan una gran perspectiva dentro de lo que queremos forjar para el día de hoy. Entonces vamos a iniciar con el doctor Fabio Lozano, quien es filósofo, teólogo de base, tiene un máster en desarrollo rural y doctor de estudios en estudios sobre América Latina, con experiencia de investigación en docencia y consultoría de más de 40 años en temas relacionados con derechos humanos, conflicto y paz, desplazamiento forzado, entre otros. Defensor de derechos humanos ante todo, socio fundador de CODES, la Consultoría para los Derechos Humanos, partícipe en otras ONGs, miembro de la NID, que es la red de desplazamiento internacional que se maneja en Latinoamérica. Miembro obviamente de investigador senior en conciencias, docente del doctorado en Humanidades, Humanismo y Persona de la Universidad San Buenaventura. ¿Listo? Y desde allí pues le damos la apertura al maestro para que iniciemos con el maestro, y seguidamente pues daré la presentación del maestro Omar. Bienvenido, doctor. Muchas gracias. Maestro Fabio, si está hablando no se escucha. ¿Listo?
Ahora sí, ¿me escuchan allá y acá? Pero tenemos Ya que se escucha. silenciar. Alejo, tú puedes bajarle ¿Es el tuyo el que suena? Sí. Listo. Ok, pues repito mis agradecimientos a todos por estar compartiendo con nosotros este espacio. Eh, yo voy a, para guiar y ayudarnos un poquito, voy a compartir con ustedes una pantalla. Ah, sí, es eso. No, tenemos una idea. Les voy a pedir que me ayuden con el tiempo porque a mí se me olvida. ¿Cuánto tiempo? Soy un profesor de esos viejitos que echan carreta y carreta, sí, entonces ya ¿Cuánto tiempo? 20 minutos. Claro que el profesor Fabio, con eso yo le contabilizo. 20 minutos. 20 minutos. Sí. Ahí estamos, perfecto. Bueno, pues el tema que nos congrega es este tema de educación, interculturalidad e inmigración en América Latina. Yo voy a hacer una pasada muy rápida por por esta temática, apenas tratando de enunciar ciertas elementos que me parecen necesarios de tener muy en cuenta cuando hablamos específicamente de interculturalidad y de migración y de sus consecuencias en el ámbito de la educación. Quisiera entonces referirme explícitamente a tres elementos. Uno es el de la comprensión misma de la migración, otro es el de la comprensión de la interculturalidad y uno tercero ya a cómo relacionamos eso con la educación específicamente. Con respecto a la migración, yo me encuentro siempre un poco en pelea con los conceptos y las definiciones que orientan la política nacional y la política internacional sobre migración, ¿sí? Y por eso entonces quisiera, pues, como tratar de resaltar algunos aspectos que, que creo que para ustedes, que ustedes seguramente los encontrarán en muchas eh, de las orientaciones que vienen específicamente para, por ejemplo, cómo educar a niños en situación de migración, están involucrados estos conceptos allí. No sé cómo podemos hacer para que no les quede la pantalla allí tapada. ¿Cerrando qué? Aquí arriba. Ah, pero es que acá no se ve. No, acá no se ve. ¿Tocaría salir? En la parte, pero acá no se ve. No está para cerrar. Aparece allá, pero no acá. ¿Qué puedo hacer para que no Si quieres salir, eso. me salga? Acá te vemos es a ti y la presentación. Es acá. Acá está. ¿Dónde está? Acá. Ah, sí, ahí está el cursor. ¿Vale? Eso muy bien, bájale. Listo. Ok. Gracias. Perdonen los que están virtual porque aquí en la pantalla de nuestro salón estaba saliendo hay un signo que no les dejaba. ¿Ah? Entonces, ¿qué me dicen? Se me hizo la... Aquí está. Esto se amplía, ¿cierto? Acá. No, no, no se te pasa.
o es que estás compartiendo, no está compartiendo. No, es lo que quiero ir para poder. Si le das acá. Que aquí no te puedo. Pero Es que es en el otro, en la otra pantalla. es que, Miremos acá. pero es que aquí no, es que no está apareciendo. Expandir la ventana por usuario. Desde que tú no estás en la pantalla de tu computador, no la estás mostrando en la pantalla. Exacto. ¿Qué hago para que esto se amplíe? Allá hay un cuadrito. Dices que tú estás compartiendo, ya está compartida la pantalla. Pero aquí no. Ah, por acá no. Ah, no, yo no sé. Sí, pues. Es que como Está estás compartiendo. ¿Allá se está viendo? Sí, ¿Allá lo está viendo? en la presentación, sí, no Entonces, está acá. Ah, no, ese sí, acá, ese no sé cómo hacerlo. No, sí. Como estaba antes. Como estaba antes, que es que quedó duplicada la pantalla. Ahí no estamos, ¿no? Tienes que mandar el cursor hacia la otra pantalla. ¿Están viendo allá o no? No, todavía ¿Me no. avisan cuando están viendo allá? Windows 3. La otra pantalla. Es que tienes dos pantallas. Por eso tienes dos Tienes que pantallas. pasar el cursor para el otro lado. Es Solo una. Es. Yo creo que tienes ahí, mira, ahí se ve, Listo, ahí ya se hay. ve. ¿Estamos? Entonces no hay ningún problema. ¿Allá están bien? Sí, y por el celular está bien. Dale. La conexión está bien. Listo. Ok. En muchos de los informes que ustedes encuentran sobre migración forzada, van a encontrar este tipo de infografía. Y ese tipo de infografía les está llevando a varios elementos que yo quisiera destacar. Ya profundizaré un poco sobre eso, pero ahí en el mapa, por favor, observen que cuando hablamos de migración, este es el informe del 2021 sobre desplazamiento interno, ¿sí? No está recogiendo toda la migración, solamente el desplazamiento interno, y el desplazamiento interno por conflicto y por desastres. Lo naranja es conflicto, lo azul es desastres. Entonces, quería destacar varias cosas. Fijémonos que estamos observando un fenómeno que es un fenómeno planetario. Generalmente los colombianos pensamos en conflicto armado interno y entonces en desplazamiento interno en Colombia, ¿sí? Y decimos, uy, Colombia es el país que en el mundo más desplazados produce. Pero fijémonos que es un problema planetario, o sea, son muchísimos los países que están en esto. Pero además de eso, quisiera destacar que lo que aparece ahí en este reporte no está reflejando todo el desplazamiento que se está produciendo, ¿sí? Por ejemplo, Brasil tiene un desplazamiento muy alto. Usted escucha por ahí alguna noticia sobre los quilombos, sobre que indígenas fueron desplazados en el Amazonas, sobre la extensión de los cultivos de soya y los cultivos de palma en Brasil que expulsan población. Y allí aparecen como si casi no hubiera desplazamiento forzado, ¿sí? Entonces, en muchos de nuestros países latinoamericanos sucede lo mismo. Y en muchos países asiáticos también pasa lo mismo. Incluso en Estados Unidos y en Canadá se produce un desplazamiento interno que es bastante silenciado. ¿Sí? Bueno. Bueno, yo quisiera entonces resaltar que este tipo de información nos trae varias distorsiones. Uno, la insuficiencia de datos. Otro, que la recolección y la clasificación de esos datos se hace únicamente por países y entonces no nos permite mostrar los fenómenos que están ligados a que en todo el planeta se esté produciendo el desplazamiento, ¿sí? Pensamos que es cosa de países, ¿sí? Y entonces los sirios piensan que es por los conflictos que ellos están teniendo internos y los ucranianos porque los invadieron los rusos, ¿sí? Pero no nos fijamos que hay unos elementos que son planetarios y unos fenómenos que están, digamos, generando esta migración forzada planetariamente.
Lo otro, el separar conceptualmente los tipos de migración, migración económica, migración interna, migración internacional, migración por conflicto, migración por desastres, nos impide ver los lazos que existen entre unos y otros. O sea, nos impide ver que allí hay unas raíces que son comunes a todos y que se generan por fenómenos que son comunes. Y lo otro es que la información generalmente está reducida, así como vimos en el informe, es información de este año, 2021, en el caso de la infografía que vimos allí, ¿cierto? Y no nos permite hacer una apreciación histórica para mirar la evolución y entonces las causas de fondo que están en el fenómeno de la migración. Ese tipo de información nos lleva a la... Perdón, si puedo decir aquí una cosa que me está estorbando. Gracias. Listo, ya. Nos lleva a una intencional o una ingenua manera de aproximación que es muy funcional a varias cosas. Primero, a las dinámicas de invasión. Dinámicas de invasión y de dominio socioterritorial que están más basadas en el saqueo de bienes y en la producción de relaciones de dependencia consumista que se mueven entonces internacionalmente. Pero como yo lo miro es como en un solo país, entonces busco afectaciones que serían solo las de ese país, ¿sí? Busco causalidades que serían solo las de ese país. Lo otro es que esas lecturas del desplazamiento y de la migración forzada van a estar siendo asumidas en los grandes gobernantes internacionales como una amenaza a la seguridad de sus propias naciones. O sea, el tratamiento que internacionalmente se le da a la migración es un tratamiento de amenaza. Supuestamente los latinoamericanos somos una amenaza para Estados Unidos, por eso entonces construyen ese gran muro, ¿cierto? En la frontera con México y hacen toda una cantidad de políticas de detener esa migración que resultaría una amenaza. Lo otro es que hay unas dinámicas asistencialistas, o sea, lo que se ve es como, uy, estos pobres desplazados o estos pobres migrantes tenemos que darles un equipo, un kit de emergencia, tenemos que darles una alimentación de emergencia y algo para ahí para que se metan a vivienda, ¿cierto? Eso es un poco lo que aparecería. Y también se da una reproducción enorme de acciones y de agencias de cooperación internacional. Muchos de ustedes que están metidos en los territorios en los que llegan migrantes saben específicamente que entonces allí llegan una cantidad de funcionarios de muchas instituciones, ¿sí? Internacionales. Y muchas de esas instituciones no todas, afortunadamente, pero sí muchas, en realidad son formas de intervención y de manipulación de gobiernos y de cooptación de organizaciones y de movimientos de resistencia. Por decirlo muy explícitamente, la entidad que financió el Plan Colombia es la entidad que hoy en día está, el Plan Colombia fue digamos, el programa que generó mayor desplazamiento en este país, ¿sí? Y esa misma entidad está hoy abanderada con los derechos de la población migrante, ¿sí? Bueno, eso por mostrar entonces un poco, digamos, algunas de las características de lo que sucede con el concepto y con el tratamiento de la información sobre migración. Quisiera entonces proponer, desde hace varios años he estado tratando de proponer una conceptualización un poco diferente y entonces hablo más bien de desarraigo. Y en el desarraigo lo defino como un proceso de rupturas complejas producidas en el ser y en el quehacer de las personas
no solo como individuos, sino como grupos y como comunidades, dentro de estrategias de subyugación y sometimiento. Quiero insistir entonces en que esto no se produce por unas peleas entre unos grupitos y otros, sino se produce como una estrategia de sometimiento territorial de las poblaciones. Y el que no se somete se va o se muere. Incluso así lo dicen muy específicamente muchos de los agresores, ¿cierto? Y esas rupturas, que son rupturas de las raíces vitales, por eso hablo de desarraigo, es una ruptura de raíces vitales, tienen que ver no solo con cambios de lugar. Mucha gente es también confinada, o sea, es obligada a quedarse, lo cual constituye otra forma de negación del derecho a la movilidad, ¿cierto? Pero es obligada muchas veces también. Entonces no se trata de cambio de lugar y las definiciones anteriores lo van a decir es como cambio de lugar. Sí, cuando una persona sale de su lugar de vivienda y de trabajo porque está teniendo peligro su seguridad personal o hay una vulneración de derechos humanos generalizadas. Esa es la definición como clásica en muchos de los documentos que ustedes encuentran, ¿cierto? Insisto, no es solamente un desplazamiento, un cambio de plaza, un cambio de lugar, sino es fundamentalmente una situación de sometimiento territorial de la población y de expulsión, entonces, no solo de su lugar, sino de muchas otras cosas. Entonces, por eso, insisto en que esto incluye también los cambios de modelos económicos. El campesino y el indígena que antes tenían un modelo económico diferente al modelo monetario, salarial, consumista, ¿cierto? Ahora es sacado de su tierra, de su forma de economía, que era una economía de autosubsistencia, ¿cierto? Y de mayor armonía con la naturaleza. Esa forma digamos, rota para imponer, por ejemplo, una agricultura rentista o la ganadería o la explotación de un recurso como el petróleo, como el carbón, como el oro. Pero también se trata de las rupturas de imposiciones de visiones y de imaginarios de comprensión del cosmos y de las relaciones sociales. También se trata de la imposición de formas de autoridad, de la negación de derechos políticos. Esto es muy importante, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. La regulación que se da internacionalmente es una regulación que niega derechos. Suponemos que son acuerdos para garantizar derechos, no. Lo que se pretende es regular la cantidad de personas migrantes y colocarlas en situaciones en las que sus derechos están limitados. Entonces, usted migra, lo aceptan como refugiado de pronto en un país, pero usted no tiene derechos políticos en ese país. ¿Sí? O sea, perdió sus derechos políticos en el país de origen y no los tiene tampoco en el país de llegada. Y eso está previsto, o sea, la legislación está prevista para esa manera. Puede que con el tiempo le concedamos la ciudadanía, entonces usted puede llegar a ejercer derechos políticos. ¿Sí? Por supuesto, allí está también toda la afectación de la autoestima y de la seguridad física, psicológica, social, ¿cierto? Algunos por aquí hablaban digamos, del fenómeno psicosocial que está en estos procesos de migración, especialmente de migración forzada. Ok, yo creo que debemos insistir en que el desarraigo se da como una estrategia de dominación colonial de espectro completo. Esa es una expresión de una autora mexicana, una economista mexicana, eh, eh, Ana Esther Ceseña, ¿cierto? Que nos habla precisamente de lo que es ese dominio de espectro completo. Y por eso tenemos que mirar todas las raíces profundas de ese desarraigo, dentro de ellas una muy importante que es la del racismo. Supremamente metido como clasificación social que dice que unos son más importantes que otros. Eso no tiene necesariamente que ver con el color, aunque también se vincule al color de la piel, ¿sí? No, es el hecho de considerar que otros son inferiores, ¿sí? Y esto está tanto en la dinámica de racismo expulsor como en la dinámica de racismo en el lugar de llegada, ¿sí?
Entonces, si usted es latino en Estados Unidos, usted es inferior. O en Europa, usted es inferior, ¿cierto? O si es árabe, o si es musulmán, o si es africano, ¿cierto? Esas diferencias están profundamente metidas en el proceso, en los procesos de desarraigo, ¿sí? O sea, el hecho de ser migrante te coloca a ti en inferioridad de condición humana dentro de la estructura social. El desplazamiento, por supuesto, está ligado también a formas de intervencionismo político-militar que no son necesariamente una forma descarada de conquista, como lo que sucede en este momento entre Rusia y Ucrania, ¿sí? No, o como lo que sucede entre Israel y Palestina, ¿sí? Son formas descaradas, terriblemente crueles, ¿sí? No, hay otra estrategia que es más perversa, que es la estrategia de yo no lo invado, usted con su propio ejército, que pagado por usted mismo, hace la labor que yo requiero. Eso lo aprendieron los países imperialistas hace rato, y entonces salieron, por dar un ejemplo, se salen de la India los británicos, porque la administración de la India les resultaba muy costosa. Entonces, que los indios paguen su propia administración, paguen el ejército, pero que la economía siga sirviéndonos a nosotros, ¿sí? Y eso es lo mismo que sucede aquí. Los ejércitos los mantenemos nosotros mismos, con algunas ayuditas, por ejemplo, el Plan Colombia, ¿sí? Pero supuestamente entonces es una guerra interna, pero una guerra interna que favorece los intereses de los extractores de petróleo, de los extractores de oro, de carbón, etcétera, etcétera, ¿sí? Bueno, entonces, por eso tenemos que demostrar muy claramente la relación entre el desarraigo entendido como extractivismo y como subalternidad económica, no simplemente entendido como, ay, tenemos que atender a estos que llegaron aquí. No, tenemos que ir a las raíces de desarraigo y de subalternidad. ¿Ya se me dio a acabar el tiempo hace rato? Señor, todavía quedan 10 minutos. Bueno. Ok, yo voy a pasar aquí para meterme en el otro tema grueso nuestro, que es el de la interculturalidad. Y en ese sentido, lo que quisiera insistir es, hay muchas formas de entender la interculturalidad, quisiera expresarlas y quisiera insistir en que si queremos tener una comprensión adecuada de la migración, tenemos que ligar la migración, tenemos que ligar la interculturalidad a una visión decolonial de esa interculturalidad. ¿Ok? Para eso, pues quiero, seguramente muchos de ustedes reconocen esa persona que está ahí. Mentiras, así, es que esto está saliendo, o sea, ya no les debería salir a ustedes, qué pena. Ok, No, sí, y ahora sí. Sí, ¿Ah? sí, no, ponele. Esa es Catherine Walsh, es una autora de origen estadounidense, pero que ha trabajado muchísimos años en América Latina y muy especialmente en el Ecuador, junto a las organizaciones de las comunidades indígenas ecuatorianas, a los movimientos sociales indígenas ecuatorianos. ¿Sí? Y Catherine Walsh va a trabajar muy explícitamente el tema de interculturalidad y de educación. ¿Sí? Ella lo está pensando mucho más en comunidades étnicas, en comunidades indígenas y afro, y lo piensa y hace asesorías y tiene muchos escritos para esa interculturalidad, sobre todo en el caso ecuatoriano y en el caso peruano, ¿sí? Pero yo quisiera subrayar algunas de las énfasis que ella va a estar haciendo. Uno es que la interculturalidad, dice ella, está ligada a geopolíticas de lugar y de espacio, a las luchas históricas actuales de los pueblos indígenas y negros y a sus construcciones de un proyecto social, cultural, político, ético y epistémico orientado a la descolonización y a la transformación. Entonces, es necesario
en ese sentido, entender la educación intercultural como un proceso de comunidades y de movimientos sociales en la reivindicación de sus territorios y de sus identidades, ¿sí? O sea, no se trata de venga, sentémonos todos, a pesar de nuestras diferencias, reconozcamos que somos distintos, usted de un color distinto de la piel que el mío, pero bueno, yo lo tolero, ¿cierto? Yo lo tolero así. Y comportémonos como buenos hermanitos y nos respetamos en nuestras diferencias. Ese es un sentido de interculturalidad muy pobre, que Catherine Walsh está precisamente señalando. No, aquí hay una disputa territorial, hay una disputa de carácter identitario, ¿sí? Bueno, entonces se trata, 5 minutos, se trata de que reconozcamos a los otros, de que se dé una práctica otra, de un poder social otro y de una sociedad otra. O sea, la interculturalidad significa transformar la sociedad, no integrarnos a la sociedad, que es lo que muchos pretenden. Que los niños que llegan a Estados Unidos aprendan inglés y vayan a las escuelas y se comiencen a comportar como un buen niño gringo. ¿Sí? Y lo hacemos así. O sea, estoy diciendo Estados Unidos por sí, porque es un fenómeno más relevante, pero no, es lo mismo que pretendemos hacer nosotros cuando llegan los niños venezolanos y lo que queremos es que se aprendan el himno de Colombia sí, y que sean entonces buenos ciudadanos colombianos, y no porque pues, es que esos niños venezolanos son de familias que son de rateros. Entonces, eduquémoslos para que no sean rateros el día de mañana. Ojo, esa visión xenofóbica completamente, ¿cierto? Es precisamente lo que desde el concepto de interculturalidad decolonial se quiere romper. No es a eso, no es un proceso integracionista el que se pretende, ¿sí? Hay otro autor muy interesante también, si esto me hace caso, ya, que se llama Joseph Sterman. Es un suizo que viene como misionero a América Latina, que va a estar trabajando mucho tiempo en América Latina, y va a hablar también de su aprendizaje de lo que es la interculturalidad, de cómo aprendió él la interculturalidad en América Latina. Y nos va a expresar muy claramente la necesidad de la articulación entre descolonización e interculturalidad. O sea, la interculturalidad no es simplemente un encuentro de diferencias, no. Es un encuentro de diferencias que son asimétricas y que obedecen a una hegemonía. Es lo que van a estar diciendo, pues, tanto Catherine Walsh como Joseph Easterman. ¿Sí? O sea, que no están en las mismas condiciones de altura, ¿no? Que hay yo ya lo digo más explícitamente, una situación de sometimiento y subyugación, ¿sí? No simplemente es que somos distintos y usted no es tan importante como yo. Eso es parte del asunto. No, es que yo soy su dominador. Cuando yo le digo que usted no es tan importante es porque se la tengo montada a usted. Usted me hace caso a mí, sí, y a usted lo esclavizo, lo exploto, lo pongo a hacer lo que yo no quiero hacer, ¿sí? Y la migración entonces obedece a eso. Usted puede llegar con un título a Gran Bretaña, pero allá le van a decir, ah, no, pero usted tiene que convalidar su título aquí. Y venga, ¿no? Le dice, ¿Universidad de qué? San Buenaventura. ¿Sí? ¿Eso qué es? ¿Sí? Libertadores. Cualquiera. Nuestras universidades para ellos son una posilga. ¿Sí? Entonces no valen esos títulos. Entonces usted tiene que irse a trabajar en un hotel o a trabajar lavando loza, sí, esas cosas. ¿Sí? Bueno.
continúo un poco, hay muchas otras cosas allí por decir, pero simplemente quisiera entonces insistir, hay unas diferencias de comprensión de lo que es la interculturalidad. Algunas y algunos hacen las diferencias, por ejemplo, entre multiculturalidad, pluriculturalidad e interculturalidad. En la multiculturalidad lo que dicen es, mire, hay muchos grupos de diferentes orígenes que están allí conviviendo, cada uno en su gueto. Entonces, están los asiáticos, que tienen el barrio chino en cada una de las ciudades, ¿cierto? Y están los africanos, que también tienen su especie de gueto en cada ciudad. Y no, allí son muchas culturas, los latinos, ¿cierto? Sí, pero no hay mucha relación entre ellos, cada quien como por su lado. La pluriculturalidad, en cambio, dicen, es donde sí ha habido una mayor convivencia, por ejemplo, entre negros e indígenas en nuestro caso, ¿sí? Pero mantienen sus diferencias y de todas maneras hay unos procesos de hibridación. La interculturalidad sería mucho más aquella que reconoce que aquí hay no solo unas diferencias, sino unas disputas, ¿cierto? Unos conflictos allí por las relaciones de sometimiento generados allí. Otra afirmación es la de que existe una interculturalidad funcional. Esa interculturalidad funcional es la que encontramos en muchos documentos de secretarías de educación, de ministerios de educación, sí, que nos hablan de que nuestra educación tiene que ser intercultural. Y es una perspectiva integracionista. Venga, todos hablemos acá. Ese es el ejemplo de una crítica a la modernidad, que en últimas lo que hace es volver a la modernidad. Este es el ejemplo muy de pensamiento de Habermas, ¿sí? La acción colectiva. Venga, todos somos súper diferentes, pero venga, y en torno a la mesa todos nos comunicamos y somos capaces de llegar a acuerdos. Van a estar incidiendo en cómo va la conversa, ¿sí? Es necesario potenciar, y ese es el trabajo fundamental de la educación, es potenciar la capacidad del migrante para que pueda defender su dignidad y colocarse entonces en una actitud de ruptura de los sometimientos a los que están, en los que están, ¿sí? Esa sería más la interculturalidad decolonial, ¿ok? Bueno, ya se me acabó. Cierro simplemente entonces con algunos retos que creo importantes. Si después en la conversa tenemos más tiempo, los desarrollo más, pero un reto es el que identifiquemos quién es el sujeto educativo, quién o a quién, lo mismo, educa. Y entonces creo que tenemos que reconocer que no se trata de ir a educar al migrante. O sea, el migrante no es el xenófobo. A los quienes tenemos que educar son a los xenófobos, o sea, a nosotros mismos. ¿Sí? Eso significa al blanco, patriarcal, capitalista, modernizante, civilizatorio, desarrollista, consumista. ¿Sí? Esa tendría que ser el reto, digamos, de la educación intercultural para que no nos dirijamos, como aquí, ahí está, no nos dirijamos a que la educación venga del ego, yo maestro sabio, al otro extranjero, migrante, alumno, ignorante, subdesarrollado y todos los demás insultos que vamos a colocarle ahí, ¿cierto? Sino que realmente logremos reconocer que el que tiene que ser educado soy yo mismo. Es el nosotros para entender que no soy, sino porque somos. ¿Sí? Y entonces, no, mi riqueza no es que yo haya sido el trabajador, no.
Mi riqueza es porque he estado explotando al otro. ¿Sí? Ok. Entonces, el sujeto de educación tiene que ser el eco colectivo, además, eh, estructural, además, ¿cierto? Otro reto es el identificar en qué consiste la colonialidad del saber, la colonialidad del poder, la colonialidad del ser, ¿sí? De manera que seamos capaces de identificar las asimetrías, las hegemonías, las subalternidades, la subyugación y la explotación, el saqueo, la acumulación por despejo. O sea, la educación debe llevarnos a eso, si queremos realmente que ella sea transformadora. Eso significa que seamos capaces también de deshacernos de las visiones de universidades cuadriculadas, que obedecen a unos parámetros, que tienen una cantidad de exigencias, que son las exigencias porque queremos ser como Oxford o como Stanford o como el MIT, ¿cierto? Etcétera, etcétera, ¿cierto? Y pensarnos entonces más bien en pluriversidades. Pluriversidades que son de distintos colores, de distintas formas, que son además de eso móviles, ¿cierto? Que no están estancadas en unas regulaciones, ¿sí? Ya ni siquiera nos importa hacer buenas universidades, nos importa estar respondiéndole a las exigencias que nos dice el Ministerio de Educación que tenemos que cumplir, ¿sí? Y entonces el buen profesor no es aquel que está acompañando un proceso de crecimiento propio con sus estudiantes, sino el profesor que cumple esas normatividades, ya hace el informe adecuado y llena la autoevaluación como debe ser, y sí, y presenta bien los sílabus, sí, y incluso con el tipo de letra que dicen que tiene que ser. Eso es el buen profesor. Bueno. Lo otro que me parece muy importante es que sepamos entonces que los espacios y las mediaciones educativas no son estas aulas necesariamente. Estas aulas podrían de pronto llegar a ser, tal vez, no sé. Son lo que yo llamo los enredos territorializados, identitarios, autonómicos. Enredos en el sentido de que estamos en red, de que estamos articulados, ¿sí? Y estamos articulados en lugares específicos, y esto entonces nos hace ver que los grandes espacios de realmente educación transformadora están desde Movimiento Zapatista de Liberación Nacional en el norte de esta América Latina, ¿cierto?, a los diversos colectivos y luchas de los pueblos mayas en Centroamérica, a las múltiples experiencias de terapias alternativas de sanación espiritual y holística que encontramos, todos los esfuerzos de comisiones de derechos humanos y mucho más, y sobre todo a las comisiones de derechos de los pueblos y comisiones de derechos de la Pachamama, de la naturaleza. O sea, los derechos humanos todavía siguen perteneciendo a una cosa muy centroeuropea, individualista, etcétera, ¿sí? Pero hay otras luchas que son más profundas que esas y que son más nuestras. A los escraches feministas contra el machismo, el patriarcalismo, las diversas formas de acoso, de vulneración, de violación. Aquí están esos espacios y esas mediaciones educativas. A los colectivos de víctimas, de acciones colectivas de mujeres, a los defensores de la madre tierra, de la madre vida, a las iniciativas diversas en contra de los extractivismos, la diversidad de organizaciones étnicas en todo y en cada uno de los territorios de nuestra América, ¿cierto? Las resistencias frente al narcotráfico, las luchas y perspectivas del pueblo mapuche, un poco por terminar, entonces, en el sur, ¿cierto? Por la autodeterminación. Los diversos levantamientos de las primeras filas, ¿cierto? De las primeras líneas que hemos estado viendo en estos levantamientos en, pues, todo el continente, en Chile, Colombia, en Ecuador, ¿sí? Ok. Allí están los espacios educativos. ¿Sí? Listo. Muchas gracias y perdónenme que haya excedido ahí los minutos.
Y yo en la casa. Él va a intentar compartir desde allá lejos, así que voy a... Ya. Ok, escuchan perfecto. Listo. Bueno, muchas gracias al doctor Fabio por la intervención. Creo que deja abiertas muchas situaciones y muchas comprensiones que necesitamos aclarar y que pues necesitaríamos más tiempo y más espacio, pero pues por cuestiones de tiempo, entonces damos paso al profe Omar Alexis, quien también es parte de la investigación y pues hago la claridad para todos los que acaban de llegar. Estamos en el marco de la investigación interinstitucional, construcción de un currículo intercultural desde el enfoque de derecho a la educación con niños, niñas y jóvenes migrantes en Colombia y México, desde donde participa la profesora Joana Quiroga en la Universidad de La Salle, el doctor Fabio Lozano, quien nos dirige en la Universidad San Buenaventura, de la Corporación Universitaria Iberoamericana, la profesora Viviana Torres, y mi persona, y quien nos acompaña como enlace internacional, un excelente maestro, un gran trabajador e investigador en torno a lo que son los hechos de migración y desplazamiento y más que todo en el hecho de interculturalidad y quien nos va a abrir otra perspectiva, el maestro Omar Alexis Segura, quien es licenciado en Pedagogía por la Universidad Veracruzana, tiene maestría en Administración de Instituciones Educativas por el Instituto de Estudios Universitarios, diplomado en competencias docentes por la Universidad de Madero Puebla, con 11 años de experiencia en los distintos niveles educativos y actualmente es coordinador académico de la licenciatura en Pedagogía por la Universidad Valle de Puebla. ¿Listo? Entonces, maestro, bienvenido. Es para nosotros un gusto tenerle acá presente. Sí, maestro, muchas gracias por la presentación y también la invitación que me hizo la Ibero Colombia a este webinar. Si bien es muy necesario conocer qué es lo que estamos desarrollando en materia de educación, la parte de la inclusión e interculturalidad sobre el tema migratorio, ya que es un tema que no nos hemos adentrado pues del todo, pero sí es necesario qué es lo que podemos hacer como intervención en el ámbito educativo. Sí ven mi pantalla, ¿verdad? Mi diapositiva. Sí, profe Omar, estamos viendo tu Perfecto. pantalla. Sí, lo Súper puedes bien. colocar en modo presentación, te lo agradecería. Es que como se ve mi computadora, lo puse en modo web, pero si se ve, está listo. Sí, bueno, entonces no habría problema, se ve Ok. perfectamente. Perfecto. Bueno, pues en el marco del webinar internacional que fui convocado, Relaciones Interculturales en Educación, mi tema está enfocado a la educación con un título, pues, Oportunidades y alcances de la educación desde una mirada migratoria. Si bien este es un tema sumamente importante, es necesario conocer, ya que algunas personas, pues, hemos escuchado, ¿no? Que en México, en distintos países de Latinoamérica, pues buscan el sueño americano. Y si bien es una realidad, siempre ha existido pues la parte migratoria, pero desconocemos cuáles han sido las perspectivas, cuáles han sido las acciones por parte del gobierno y sin dejar a un lado la parte educativa, qué está sucediendo también en este ámbito. Entonces, pues yo les voy a compartir algunas de las datos informativos de parte de estadísticas de migración en México y también pues qué podemos hacer a través de intervenciones educativas e intervenciones sociales en este ámbito migratorio. Bueno, para ello les voy a mencionar algunos datos estadísticos. Según la Unidad de Política Migratoria del Registro de Identidad de Personas en México, pues en el 2022 se registraron 445,000 eventos de migración, los cuales pues son datos preocupantes, ya que en México pues obviamente llegan todas las personas indocumentadas, ¿sí? Con sus familias, niños, jóvenes, personas adultas mayores que tienen
alguna complicación médica, pero buscan ese sueño, ¿no? Salir de su propia nación y poder lograr como una estabilidad, buscando ese sueño, ese sueño americano. Este dato pues representa un 44% más que en el 2021. Si bien todas las caravanas que vienen de diferentes países, pues nos hace pensar, ¿no? ¿Qué está sucediendo en los países para que las mismas personas busquen otras alternativas? Entonces, más que presentar como datos estadísticos, creo que la finalidad de este webinar es generar una conciencia. Pero a veces tenemos acciones desde instituciones educativas, el fomento de valores, todo lo que tenga que ver con la acción social. Pero, ¿y el gobierno qué está haciendo, no? Bueno, entonces, a través de la Organización Internacional de las Migraciones de las Naciones Unidas, pues han presentado un plan de trabajo en este 2023, las cuales pues se refiere a 3 acciones conjuntas con el gobierno, con los diferentes tipos de gobierno, con la misma sociedad e instituciones de apoyo social. Entonces, ¿cuáles son estas 3 acciones? La primera, que es la resiliencia. Si bien, pues todo es de carácter humano, ¿no? Las mismas personas pues buscan una otra alternativa económica, salir de sus propias naciones, pero hay algo que atender y uno de ellos es la erradicación, pues, o la atención de la pobreza. También, pues en los datos estadísticos se dice que la violencia es otro de los factores por los cuales las personas deciden pues cambiar de nación, buscar otras alternativas. Y pues la desigualdad. Bien lo acaba de mencionar el maestro Fabio, y creo que es alarmante, ¿no? Todos los aspectos interculturales. Se está dejando a un lado la cuestión de los valores, entonces debemos de atender la resiliencia desde estos aspectos. Otro aspecto o acción es la movilidad, es decir, que en estas caravanas de las personas que se trasladan de un país a otro, de una nación a otra, pues deben de mirar hacia una migración segura, ¿no? Ya que, pues, como les había mencionado y como bien lo sabemos, en estos traslados, pues van niños, van hasta bebés recién nacidos, personas con alguna enfermedad, ¿no? Alguna discapacidad. Entonces, de eso se debe asegurar, pues, la migración, ¿no? También de forma ordenada, digna y regular. También el tercer punto, pues, acciones para fortalecer la buena gobernanza, y esto hablamos desde el gobierno, ¿no? Dar cumplimiento a sus compromisos establecidos en los marcos nacionales, regionales y globales, y también atender las indicaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Entonces, entre estos flujos, pues se encuentra un gran número de mujeres, como ya les había mencionado, incluidas desde embarazadas, lactantes, ¿sí? Personas con alguna discapacidad, enfermedades crónicas, personas de la comunidad LGBTQI+, ¿no? Y otro tipo de población, pues esto es un dato, pues, estadístico preocupante, ¿no? Porque si bien al momento de hacer su traslado de una nación a otra, pues traen situaciones, ¿no? Y hasta a veces situaciones un tanto complicadas. Entonces, en 2022, pues aquí les pongo algunos datos estadísticos que arroja pues el panorama nacional, que conforma un 61% de hombres y 23% de mujeres, 9% niños y 7% niñas, según la clasificación del organismo. Si se dan cuenta, pues obviamente como adultos, pues son las personas que buscan una mejora, una estabilidad junto con su familia. Pero si se dan cuenta, hay niños, ¿no? ¿Y qué pasa con esos niños? Entonces sí hay algo que atender aquí, es el poder buscar una migración segura, a dónde van a llegar estas personas y cómo se les va a atender, ¿no? Bueno, teniendo en cuenta pues que en México, a través de la Secretaría de la Gobernación, a través pues de la Unidad Política Migratoria, se han presentado 6 acciones. Obviamente nosotros hemos escuchado
que desde la política mexicana pues se ha dejado al lado algunas cuestiones y sí son un tanto preocupantes, pero se busca atender esto, ¿no? El registro de las entradas de las personas extranjeras. Si bien se ha optado por darle también nacionalidad a las personas que vienen de otros países y se les brinda este apoyo, ¿no? La documentación y condiciones de estancia en México, es decir, a partir de esa registro de las personas que son de otras naciones, pues ya a algunos se les está dando la documentación para arrancar en el país, o en su caso algunas provisionales. También en cuestión del alojamiento, ¿sí? Sobre sus condiciones irregulares, y en su caso la devolución a sus países de origen, a no contemplar pues documentación o registros necesarios o por situaciones médicas, también se tiene esa parte de devolución al país de origen. De protección a personas migrantes, si bien hay asociaciones civiles, hay asociaciones que están preocupadas por que la estadía en México, pues esas personas tengan dónde comer, dónde dormir, tener las condiciones apropiadas. La repatriación de mexicanas y mexicanos desde Estados Unidos y todas estas acciones conjuntas. Aquí también les pongo algunos datos estadísticos sobre la devolución de mexicanas y mexicanos desde Estados Unidos y que obviamente también interfiere pues en la movilidad de cada una de las personas. Aquí tenemos algunos de los registros donde, pues teniendo en cuenta los límites entre México y Estados Unidos, pues tenemos a Baja California con un total de 22.296 personas. En segundo lugar, pues Tamaulipas, que es uno de los pues estados de la República Mexicana de México, donde pues se concentra la mayor parte de personas que que han sido como regresadas, ¿no? Bueno, a partir de estos regresos y de estas acciones conjuntas con el gobierno, también se brindan apoyos a las personas, ¿sí? Que han sido, pues, devueltas a sus naciones, en su caso en México. Y una de las acciones es generar, pues, mejores condiciones laborales o ofertas laborales para poder vincular a estas personas que han sido devueltas buscando un estilo de vida, ¿no? En Estados Unidos. También algo importante y que es el motivo de esta también webinar es la vinculación a la educación. Si bien es uno de los factores determinantes que nos debe de preocupar, ¿no? Porque si bien no hay una estabilidad económica, la parte educativa, ¿dónde está? La asistencia médica, la comunicación, la reunificación de las familias, la generación de los albergues, sí, traslados. Si bien ha habido, pues, aspectos cuestionables, ¿no? Desde el gobierno de cómo se están atendiendo los centros de integración, los centros donde las mismas personas migrantes se están concentrando. Entonces son aspectos cuestionables sobre cómo se está gestionando desde la parte gubernamental y donde derechos humanos, pues, ¿dónde está interviniendo, no? Entonces tenemos pues todas estas reglas, todos estos artículos y ley de migración que nos respalda a ellos, ¿no? Entonces, a partir de estos datos, maestros, que nos están acompañando, pues creo que es importante establecer acciones de forma conjunta y sin salirnos de la parte humanizante, ¿no? Creo que es necesario humanizar a cada uno de nosotros, concientizar sobre lo que está sucediendo, pero no todo depende de nuestras manos, ¿no? Pero creo que hay que buscar alternativas desde el ámbito educativo para poder generar una solución inmediata o atender a este tipo de personas. Para ello, pues desde la licenciatura en pedagogía, si bien pues ya, como ya hizo mención el maestro al momento de presentarme, pues soy licenciada en pedagogía y coordino la licenciatura en pedagogía aquí en la UVP. Y pues en conjunto con mis estudiantes, pues he
he realizado algunas intervenciones en instituciones sociales, ¿sí? Algunas de estas instituciones sociales, dos son parte del gobierno y una es una institución, pues privada, el cual pues tiene funciones distintas, ¿no? Pero ¿por qué ahondo en estas intervenciones sociales? Porque si bien debemos de generar acciones conjuntas, si bien en este caso lo llevé con mis estudiantes, pero también qué estamos haciendo como sociedad y poder pues generar una intervención. Son tres instituciones, una es la Casa de la Niñez Poblana, que tiene que ver con el sistema estatal del DIF de aquí de Puebla. Puebla es un estado de México donde pues, estamos radicando también la institución. ¿Y qué hemos hecho? Ahorita les voy a explicar pues qué hemos realizado o qué han realizado también mis estudiantes en esta institución. El Centro de Justicia para las Mujeres, si bien tiene que ver con la Fiscalía del Estado, y el Centro de Integración Psicológica y Aprendizaje. Les explico, la Casa de la Niñez Poblana pues atiende niños que han sido abandonados por sus familias, ¿sí? Por sus mamás, sus papás, o que han sufrido algún tipo de violencia en casa, o en su caso que han sido abandonados. ¿Y por qué esta institución generamos esta intervención social? Porque debemos de humanizar, debemos atender a este tipo de población que son los niños. También en la Casa de la Niñez Poblana, aparte de los casos que llegan, también hay niños que han sido vinculados, que son parte de niños abandonados sobre migración. Entonces, el sistema estatal DIF también, aparte de la Casa de la Niñez Poblana, contempla diferentes tipos de organismos que ayudan a estas personas. Pero también existen niños migrantes, ¿sí? Entonces, en la Casa de la Niñez Poblana, ¿qué hicieron mis estudiantes? Pues el proyecto tuvo como la finalidad de obtener las necesidades positivas de los niños de 3 a 5 años, que se sientan motivados a partir de las actividades que se desarrollan en la institución y también el poder brindar apoyo en actividades para su crecimiento personal y emocional. Si bien son niños que han sufrido de abuso, han sufrido de acoso, de violencia intrafamiliar, de abandono, entonces creo que es necesario concientizar principalmente en la parte educativa, en la parte social, para poder establecer pues lineamientos de atención inmediata. Entonces, con este proyecto, ¿qué estuvieron realizando mis estudiantes? Pues tuvieron una intervención con los niños en la parte emocional. Entonces, aquí les presento como parte de la planeación de las actividades que estuvieron realizando. Al último les muestro algunas evidencias como de forma general. Y pues, ¿qué hicieron, no? Hicieron actividades con los niños para identificar sus emociones, el poder, pues salir un poco de esos temas de violencia, de esos temas de abandono. Obviamente son situaciones que no se olvidan, vaya, pero al final de cuentas estamos haciendo por cambiar esas perspectivas. Mímicas de las emociones, donde los niños tenían que reconocer qué están sintiendo, ¿no? Tal vez nosotros como adultos pues decimos, pues me siento bien, me siento mal, ¿no? Pero los niños no saben reconocer sus emociones. También en una sesión 2, la parte de inteligencia emocional, donde a través de un semáforo de colores, pues tenía que hacer algunas actividades por ahí, ¿sí? Bueno, entonces teniendo en cuenta la Casa de la Niñez Poblana y esa institución que sin duda, las estudiantes, pues al momento de demostrar los resultados obtenidos de este proyecto, pues ha sido muy satisfactorio y principalmente por la institución el que se generen estas atenciones con los niños. Bueno, esa es una institución. Tenemos el Centro de Justicia para las Mujeres. Si bien en esta institución son mujeres, son señoras que han sido víctimas de violencia, ¿sí? Violencia familiar, acoso, y por estos motivos pues han asistido a esta institución. Entonces, ¿cuál fue el motivo del proyecto o el objetivo?
pues generar un impacto positivo mediante la aplicación de talleres dirigidos a mujeres que requieren de capacitación laboral. Si bien fueron fueron mujeres que sufrieron violencia y que también a veces, en algunas ocasiones dependían del esposo, del marido, entonces se les dio una capacitación para que se inserten laboralmente, ¿sí? Si bien este tipo de centro de justicia también tiene partidario de atender a personas o podrían atender a personas que han sufrido algún tipo de violencia o desde el ámbito laboral. Todo esto para facilitar el desarrollo de las habilidades de inserción. Bueno, ¿qué es lo que estuvieron realizando las estudiantes? Este es parte del cronograma de la planeación. Y uno de ellos es hacer como un tipo de entrevista. También la realización de su currículum vitae, su hoja de vida. Si bien las señoras pues han tenido algún tipo de trabajo, pero también se les ayuda a poder generar emprendimiento, ¿sí? Y al momento de tener estas intervenciones, les ha ayudado a poder salir adelante. Entonces les mostró cómo hacer su currículum vitae, cómo acercarse a una entrevista, cómo pueden mostrar sus habilidades a través de este tipo de inserción. El otro tipo de institución donde estuvieron realizando su proyecto es el Centro de Integración Psicológica y Aprendizaje. Esta institución ayuda a personas con discapacidad, ¿sí? Teniendo en cuenta los temas de inclusión, creo que es sumamente importante reconocer que hay personas con distintas habilidades, competencias o que carecen de ellas. Entonces, esta institución es lo que atiende principalmente y atiende personas con estas discapacidades. Más que niños, son como personas adultas. Entonces, se pueden desarrollar como terapias, talleres, áreas de usos múltiples, la parte administrativa. Esta institución tiene un huerto y este huerto es donde mis estudiantes que están generando el proyecto y sus prácticas, pues ayudan en el huerto, ayudan a las personas con discapacidad y ese producto o los enseres que obtienen de los huertos, pues son los que ocupan para el comedor, el restaurante en el que están apoyando. Entonces son acciones que pueden ayudar o que ayudan principalmente a poder generar una conciencia social. Este es parte del organigrama de las actividades que realizaron del Centro de Integración Psicológica, donde desarrollan sus habilidades, cada una de las personas como apoyo social, la resolución de problemáticas. Si bien están realizando actividades dentro del huerto, y esto para la motricidad, para el movimiento, motricidad, la promoción de las emociones, y cada una de estas actividades donde mis estudiantes pues realicen esta intervención, pues les ayuda a estas personas a poder pues ser autónomos, ¿no? Obviamente necesitan el apoyo de las demás personas, pero la función de los estudiantes pues creo que es apoyar en cada una de sus actividades. Aquí les muestro algunas de las evidencias que se realizan en las instituciones, desde CIPAC, que es el Centro de Integración Psicológica, con las señoras en el Centro de Justicia para las Mujeres y la Casa de la Niñez Poblana, que estas son algún tipo de actividades que se realizan con los chicos. Si bien es importante generar este tipo de intervenciones sociales, y si nos enfocamos a la parte migratoria, creo que es necesario que estas instituciones miren hacia a esta población, porque si bien son personas que a veces no llegan o no tienen los recursos para llegar a Estados Unidos, pero estas instituciones pueden apoyar o apoyan en atender a este grupo de población. Como bien les dije, hay niños, hay personas con discapacidades,
hay personas con enfermedades crónicas y creo que es necesario mirar a estas personas que realmente necesitan un apoyo inmediato, ¿no? Bueno, maestros, pues hasta aquí esta es mi presentación y creo que nos llevamos una reflexión, ¿no? Sobre qué estamos haciendo con nuestra misma sociedad y generar un cambio desde esta perspectiva, ¿sí? Pues muchas gracias. Y está metido en temas Maestro Alejandro, si está hablando, no lo escuchamos. Bueno, muchas gracias, maestro Omar Alexis, por el recorrido histórico de datos y de las relaciones que se han hecho de pronto desde su facultad. Entonces, si bien podemos dar un espacio pequeño de preguntas, entonces, bueno, en primera instancia, obviamente tenemos el público acá presente y tenemos público virtual. Entonces, pueden levantar la mano aquí o allá y de la misma forma, pues tenemos unas preguntas orientadoras o podemos dar paso a ellas, ¿listo? Entonces, no sé si alguno de los presentes quiere hacer algún comentario, algo pertinente frente a la conversación o damos paso a alguna pregunta que de pronto pueda desarrollar en conjunto la charla. ¿No? Bueno. Los alumnos se preguntan si es porque entendieron todo o no entendieron nada. Bueno, listo. Bueno, por acá, entonces vamos, no sé si alcanzas a escuchar, maestro, o si quieres, siéntate acá. No escucho muy bien. Pero para que en México escuchen. En México escuchen, sí, señor. Bueno, entonces, buenos días. Hola, Sí, buen la día, pregunta sí. está un poco relacionada con la interculturalidad. Cuando se habla así de esos diferentes niveles que tiene, yo lo entiendo como un poco de dominación cuando se habla de dos posiciones de poder que tienen que discutir ahí. Eh, si cuando uno lo mira en la parte práctica, ¿qué, qué función, lo mencionaba de pronto el doctor Fabio un poquito, pero qué función de manera práctica podríamos comenzar a hacer desde la escuela, desde el ámbito educativo, para que ese cambio se pudiera dar, ¿no? Para que esa discusión no tenga esas escalas tan diferentes o esos niveles de dominación, sino que se pueda ir generando ese cambio a partir de la escuela y desde lo que podemos hacer los que estamos en la escuela. Esa sería la pregunta. Sí, maestro, muchas gracias, muy acertada la Es pregunta. más encaminada al doctor Fabio, ¿no? Listo, perfecto. Ya, Porque yo ok. tengo por acá la pregunta al profe Omar. Listo. Entonces, si quieres, damos paso al profe Fabio. Acá. Ya ahí cierro acá, listo. Me parece supremamente retadora la pregunta. Y vamos a ver cómo la toreo. Eh, lo, lo que, lo que a mi modo de ver es clave en esto es precisamente entender que no hay respuestas homogéneas ni respuestas hegemónicas. O sea, no tengo la pomadita. No se trata de vender entonces que esta es la pomadita que le cura todos los dolores. No. O sea, no existen. Lo tenemos que construir. La interculturalidad precisamente, varios autores insisten en que no es ni una meta de llegada ni algo logrado, sino que es algo que está en proceso de construcción. Tenemos que ir construyendo respuestas. Esas respuestas deben ser contextualizadas. Un poco hablábamos allí de territorializadas, de localizadas, ¿cierto?
ubicadas identitariamente y que promovieran las autonomías. ¿Sí? Cumpla eso en la práctica de cada una de las escuelas en las que ustedes están o cada una de las instituciones. Pues es todo un enorme reto, ¿cierto? Pero creo que algunas cosas pueden de pronto sernos ilustradoras. Uno es, insisto en algo que dije en la conferencia, uno es a quién es que estamos entonces educando. ¿Vamos a educar al niño venezolano o a la niña venezolana? ¿O al niño guatemalteco? ¿O sí? ¿O el proceso educativo fundamentalmente tendría que ser el proceso de educar a las comunidades a las que está llegando la gente? Primero, para evitar la xenofobia, ¿sí? O sea, tenemos que hacer toda una lucha para reconocer al extranjero como, hay una expresión de Levinas que a mí me gusta mucho, como el rostro del infinito, ¿sí? El que me ayuda a crecer en mi dignidad. Bueno, eso suena un poco romántico, pero eso es lo que necesitamos, o sea, en el reconocimiento del extranjero, en el reconocimiento de sus derechos, de su dignidad, de su identidad, me construyo yo, supero mis limitaciones como la xenofobia. Entonces, eso sería un primer reto. ¿Cómo evitamos la xenofobia en los contextos en los que cada uno de nosotros está? Y entonces tenemos que comenzar por educar a la alcaldesa de Bogotá, que dice que la culpa de la inseguridad son los migrantes o son las comunidades indígenas, a donde llegan las comunidades indígenas, allí es donde están los robos y la... Sí, tenemos que comenzar por ahí, ¿cierto? Por hacer la educación hacia esos lados. Y por supuesto, bueno, los otros elementos tienen que ver con el fortalecimiento de aquellos que están en condiciones de sometimiento, de subyugación, para que luchen por sus derechos y por la afirmación de su dignidad. Entonces no se trata de que, no sé, que los Embera que llegaron a Bogotá, los niños vayan a la escuela. ¿Cómo logramos que los niños Embera se sientan orgullosos de ser Embera? Y se sientan dignos de ser Embera. ¿Sí? Aun cuando estén aquí en Bogotá o estén donde sea. Y aun cuando estén aquí en Bogotá, estén pudiendo llegar a reconocer que hay unos territorios que les están invadiendo y que son de ellos. Cuando digo territorios, es el territorio de su cuerpo, es el territorio de su ubicación geográfica también, pero es el territorio de su cultura, de sus formas de comprensión de la vida, de sus sabidurías en medicina, en relación con la naturaleza, sí, muchas sabidurías que hay allí. Entonces, ¿cómo ese niño que de pronto llega a nuestros espacios puede sentirse orgulloso de decir, mire, ustedes no saben las maravillas que hay en mi tierra, ¿cierto? Mi lengua, que dice cosas que ustedes no son capaces de decir, ¿sí? Mi lengua que permite vivir de otra manera. ¿Mm? Entonces, eso sería, digamos, como algunas líneas como para pensar el asunto. Muy difícil porque la política pública misma tenemos que educarla. La política pública está orientada a unas dinámicas integracionistas. Que el niño venga y se convierta en un buen ciudadano bogotano. ¿Sí? Un buen ciudadano bogotano, o sea, que aprenda a tirar la basura por ahí, que aprenda a pitar en los semáforos, a posar en las vías, ¿cierto? Que aprenda todo lo que los bogotanos hacemos, que generemos toda la contaminación que generamos, que vivamos en la tensión en que vivimos permanentemente, ¿cierto?
porque, uy, pucha, y ahora este trancón aquí, yo no llegué, entonces la cita era a las 9 de la mañana, y ya la Universidad de San Buenaventura que queda tan lejos, ¿cierto? Entonces, queremos, la idea es que la educación tendría más bien que enseñarnos a vivir como viven los Embera. Bueno, los Embera, por decir cualquiera de los nombres, ¿cierto? Pero son los NASA, los Arhuacos, que tienen una mucho mejor relación con la vida y con la naturaleza de lo que nosotros tenemos, y por eso tienen que estar sintiendo orgullosos, y de ellos tendríamos entonces que aprender. Tenemos que aprender de los niños y las niñas venezolanas, ¿sí? De sus costumbres, de sus culturas, de sus historias. Entonces, la educación debería es ayudar a que esas sabidurías broten, emerjan fuertemente, ¿sí? Y entonces se sientan orgullosos, primero ellos consigo mismos, pero también eduquemos a los demás para no despreciarlos, subyugarlos, someterlos, colocarlos a que trabajen los venezolanos. Yo tengo una señora conocida que estuvo en nuestro curso al inicio, que es publicista venezolana y trabaja en casas de familia, ¿sí? Para sobrevivir, o sea, bueno, no sé si con eso estoy por lo menos dando pistas de... No sé si el profe Omar Alexis quiera agregar algo ahí, entonces para que de una vez, ya que lo tienes activado ahí, está Joana. Sí, señor. Sí, maestro, muchas gracias. De hecho, muy atinado a la observación del maestro Fabio, y generar una conciencia en cada uno de nosotros, ¿no? Si bien estamos viviendo realidades que nos están dominando, y estamos viendo que desde la parte gubernamental, pues no han existido los apoyos totales, pero tenemos que hacer la conciencia desde nosotros y desde las instituciones educativas. Y creo que desde el marco del objetivo 4, ¿no?, que nos marca la UNESCO, es importante atender todas estas situaciones desde la inclusión, la interculturalidad, sin dejar a un lado pues la parte formativa, ¿no? Nada más agregaría eso. Sí, muchas gracias. Listo, maestro. Bueno, alrededor de ello, entonces, pues ambos plantean muchas situaciones de violencia y de violación a los derechos humanos como tal. Y ya entonces ahí venimos en esa perspectiva de qué tan universales son esos derechos, ¿cierto? Y qué tanto dependen de precisamente de esa concepción de Estado-nación. Alrededor de esa violación de derechos humanos, de pronto el maestro Mer Alexis y el maestro Fabio, si quieren complementar un poquito lo que se ha tocado, eh, ¿qué cuestiones dentro de sus contextos, el maestro Omar allá en México, logran observar que afectan directamente las escuelas, los contextos educativos? ¿Sí? Esa violación, esa falta de sentir al migrante o al desplazado por la violencia o al desplazado por diferentes situaciones en sus estados, cómo ese sentido de infrahumanos y de no verlos como sujetos de derechos, precisamente llega a afectar los contextos educativos? No sé, le damos paso primero al profe Omar, ¿cierto? Ok, sí, sí, muy acertada la pregunta. Y como lo había mencionado, ¿no?, todo es en torno a las políticas de cada nación, ¿no? Sí, las acciones por parte del gobierno. Pero, ¿qué está sucediendo desde la perspectiva nacional y de los derechos humanos? Si bien ya cuando se escucha que viene una caravana migratoria, pues creo que acá desde la misma sociedad, las mismas instituciones, pues se empiezan a preocupar, principalmente por el trabajo, ¿no? Pues se cuestiona, ¿no? Y de por sí el trabajo en México es un muy mal pagado, ¿no?
y casi no hay, pues, trabajo, ¿no? Es lo que nos dice la gente, la misma ciudadanía, y que venga una caravana migrante, pues sí preocupa mucho a las mismas personas, así, residentes de un estado donde se estén concentrando la ciudadanía, sí es un tanto preocupante, ¿no? Desde la parte económica, la seguridad también se dice mucho, ¿no? Ahora, eso es lo que, la perspectiva de nosotros como ciudadanía, ¿no? Pero la atención a los migrantes creo que sí es un tema que es necesario, pues, generar acciones inmediatas, ¿no? Vemos desde la frontera con Guatemala, ¿no? Las condiciones, la participación de la policía, ¿no? ¿Dónde están los derechos humanos para proteger a cada una de estas personas? Si bien, pues, nosotros como ciudadanos decimos, pues es que ¿por qué se traslada, no? Pues hay una realidad atrás que los motiva o que requieren de hacer un cambio en su forma de vida. Pero creo que es necesario, pues, que los mismos derechos humanos, pues, también atiendan esta particularidad, ¿no? También se ha visto, no sé, bueno, ustedes en las noticias, ¿no? Pero qué es lo que ha sucedido en los centros de migración, donde no se les tiene ese cuidado, esa apertura. Y creo que es necesario reformar nuevas leyes. Por ahí les puse, pues, qué es lo que, la propuesta a partir de los incidentes, ¿no? ¿Qué acciones se deben de atender? La mayoría de los casos sí se están atendiendo, pero son algunos hechos aislados que no se están viendo, no se está permitiendo la atención inmediata. Y pues esa sería mi aportación. Pues ella. Eh, Mire, cuando hablamos de los derechos de los migrantes, mucha gente piensa que es el derecho a ser atendidos. ¿Sí? Y mucha gente, digo, las grandes entidades internacionales que están detrás de los derechos humanos y detrás del derecho internacional humanitario hablan de los principios rectores frente al desplazamiento, por ejemplo, que implican fundamentalmente, pues allí hablan de prevención, de atención, de reparación, ¿cierto? Pero fundamentalmente todo se centra en la atención. La prevención casi no se tiene en cuenta y esa prevención tendría que ver con cómo evitamos la migración forzada, ¿sí? Eh, la- Ese sería el derecho fundamental. O sea, el derecho fundamental es el derecho a la movilidad y eso significa a permanecer o moverse de acuerdo con la propia voluntad y los propios intereses, ¿sí? Y no por una presión, obligación o situación de expulsión o sometimiento, ¿sí? Ese sería el derecho central. Lo que hay que garantizar centralmente es eso. Y entonces, ese derecho para poderlo garantizar tiene que dirigirse a quienes son aquellos actores expulsores, por una parte, y quienes son aquellos actores limitadores de la movilidad. ¿Sí? ¿Quiénes son? Las grandes corporaciones internacionales. En nuestro caso, unas economías que se imponen muy fuertemente, como la ganadería, como el narcotráfico, como los grandes monocultivos, como el monocultivo de la palma aceitera, por ejemplo, ¿sí? Eh, y en general toda la minería extractiva, ¿cierto? Esos son los actores que violan el derecho fundamental a la migración, expulsando a la población. Las grandes ¿cómo se llaman? Las represas, grandes represas, son unos de los actores que expulsan población. Y ustedes miran Córdoba, por ejemplo, ¿por qué tanto desplazamiento en Tierra Alta? Está construyéndose la represa, ¿sí? Y Tuango, ¿sí?
Entonces, miren, esas zonas. Entonces, ¿en dónde es que hay que hacer un ejercicio de garantía de derechos? En que la migración sea un derecho, yo puedo entrar y pasar, es decir, no deberían existir las fronteras, que muy curioso. A La Plata le permitimos moverse como quiera, pero a las personas no, a no ser que las personas vengan con plata. ¿Sí? Pero a la gente no le permitimos moverse. Y no solo eso, a la gente la expulsamos. Entonces, estas grandes entidades, parte de todo lo que hemos estado escuchando en estos días en las declaraciones de Mancuso, tienen que ver con eso. ¿Sí? Fueron estas entidades las que crearon los paramilitares, ¿sí? Estas entidades nacionales e internacionales, para expulsar la población. La guerra no ha sido una guerra entre actores armados, en medio de los cuales se producen la expulsión de la persona. No. La guerra ha sido una guerra contra la población civil desarmada, hecha por actores de distintos matices y de distintas opciones. ¿Sí? Bueno, eso es. Listo. Bueno, para todos aquellos que nos acompañaron acá presencialmente y virtualmente, les agradecemos infinitamente. Agradecimientos especiales, obviamente, para el maestro Omar Alexis Segura, quien nos acompañó desde la Universidad de Valle Puebla en México. Excelente. Seguimos trabajando en pro de dilucidar muchos otros cuestionamientos que van saliendo alrededor de ello. Agradecemos al doctor Fabio Lozano, quien nos cede este espacio. Y pues obviamente invitarlos a todos a que sigamos pendientes dentro de esta conversación que obviamente pues va a sacar muchos más frutos. ¿Listo? Entonces yo creo que ya con ello damos por cerrado el webinar. Muchas gracias a todos. Mil bendiciones. Gracias, excelente tarde. Nos vemos. Maestro.